s'efface et la névrose disparaît. Porque en ese caso los síntomas desaparecen y la neurosis desaparece. Tandis que la névrose, la psychonévrose au sens freudien du terme, Mientras que la psiconeurosis en sentido freudiano del término, on l'emporte avec soi partout, quelles que soient les circonstances. uno la lleva consigo en todo lugar y en cualquier circunstancia. Il a donc fallu renoncer à la psychopathologie du travail. Fue necesario entonces renunciar a la psicopatología del trabajo Jusqu'à ce que survienne une deuxième période hasta que surgió un segundo periodo qui essaye d'aborder les questions du rapport entre le travail et santé mentale que trata de abordar los vínculos entre salud y salud mental y trabajo à l'aide de la psychanalyse. con la ayuda del psicoanálisis. C'est un psychiatre psychanalyste Y es un psiquiatra psicoanalista qui s'appelle Jean-Jacques Moscovitz, que se llama Jean-Jacques Moscovici, qui a étudié les agents de conduite du chemin de fer. que estudió los agentes que manejan los ferrocarriles. Voilà. C'est une histoire très intéressante Es una historia muy interesante que je pourrais vous raconter dans le détail, que podría contarles en detalle, mais cette recherche aussi s'est heurtée à des grandes difficultés. pero esta investigación también chocó con grandes obstáculos o dificultades, Parce que l'appui sur la théorie psychanalytique porque el apoyo o la base sobre la teoría psicoanalítica conduit toujours à penser que l'origine du lleva, trouble psychique lleva muchas veces a pensar que el origen de la perturbación psíquica résulte de l'histoire passée resulta de la historia pasada et des caractéristiques de la personnalité y de las características de la personalidad du travailleur, del trabajador, et que le travail est en somme un élément déclencheur. y que el trabajo es solamente una suerte de elemento desencadenador. Et que donc le fond, du point de vue scientifique, on dit étiologique, Y por ende, el fondo, desde un punto de vista científico, se le dice el fondo etiológico des troubles psychiques de las perturbaciones psíquicas n'est pas à rechercher dans le travail. no debería buscarse en el trabajo. Si ce n'était pas le travail, ce serait autre chose Si no fuera el trabajo, sería otra cosa, qui déclencherait les symptômes. otra causa que desencadenaría esos mismos síntomas. Et la conclusion de Moscovitz, Y la conclusión de Moscovici c'est qu'il n'y a finalement pas de psychopathologie du travail. es que no hay finalmente una psicopatología del trabajo. Ça a provoqué des troubles assez sérieux Y esto provocó perturbaciones bastante serias parce que l'enquête sur les opérateurs de conduite de chemin de fer porque la encuesta sobre los choferes de los ferrocarriles avait été demandée par les syndicats había sido pedida por los sindicatos, qui étaient donc furieux des résultats. que estaban entonces por ende furiosos con los resultados obtenidos. C'est un temps important du point de vue de l'histoire des idées Es un tiempo importante desde el punto de vista de la historia de las ideas, parce que ça vient prendre la suite porque esto viene a continuar d'une méfiance déjà ancienne con una desconfianza que es ya bastante antigua des syndicats et des partis de gauche, entre los sindicatos y los partidos de izquierda, en particulier du Parti communiste, y en particular del Partido Comunista, d'une méfiance à l'égard de la psychanalyse. de una desconfianza que ellos tienen respecto del psicoanálisis. La psychanalyse étant considérée comme une discipline individualiste Y consideran al psicoanálisis como una disciplina individualista et même comme une idéologie réactionnaire e incluso como una ideología reaccionaria, qui, en accordant le privilège à la psychologie individuelle, que al otorgarle el privilegio a la psicología individual nuit à la conscience de classe. puede ser perjudicial para la conciencia de clase. Vous dites, hein, Después de este episodio de Moscovici, dans les années 60, que ocurrió en los años 60, la psychopathologie du travail est franchement tombée en panne.
La psicopatología del trabajo realmente es como si se hubiera descompuesto, se hubiera parado ahí. Et puis sont survenus les événements de mai 1968. Y luego ocurrieron los sucesos conocidos como los de mayo del 68, Qui ont été très importants en France que han sido muy importantes en Francia et qui se sont traduits par la plus grande grève y que tuvieron como resultado la más grande huelga, qu'on ait jamais connue en France, la mayor huelga en cuanto a tamaño que se conoció en Francia, avec les plus grandes manifestations qu'on ait jamais connues en France, y con las mayores manifestaciones también en la vía pública, beaucoup plus importantes en taille mucho más importantes en tamaño que les événements d'avant, comme par exemple le Front populaire en 1936. Mucho más importantes en tamaño que aquellos sucesos que habían ocurrido anteriormente, como por ejemplo el Frente Popular en 1936. C'était une période très importante dans la lutte des travailleurs Que habían sido un periodo muy importante en la lucha de los trabajadores et qui a apporté en France toute une série de réformes y que aportaron en Francia toda una serie de reformas qui ont indiscutablement amélioré la condition ouvrière. que han mejorado de una manera indiscutible la condición obrera. Ce mouvement énorme de 1936 Este movimiento enorme anterior de 1936 était en fait moins important que celui qu'il y a eu en 1968. ha sido menos importante en realidad que el que ocurrió luego en 1968. Et un des éléments portés par les événements de 68, Y uno de los elementos que era llevado como estandarte por estos sucesos de mayo del 68 c'est fondamentalement la question du travail, es fundamentalmente la cuestión del trabajo, avec des affiches collées dans tout Paris con afiches que estaban pegados por todo París, qui dénoncent sans médiation que denunciaban sin mediación alguna l'aliénation par le travail. la alienación por el trabajo. Ce mouvement de 68 a été très important et a vraiment ébranlé le capitalisme industriel. Y este movimiento de mayo del 68 fue muy importante y realmente logró conmover un poco el capitalismo industrial. Pas seulement en France, mais également en Scandinavie, No solamente en Francia, sino también en la región escandinava, dans l'Europe du Sud, en Italie en particulier, en Europa del Sur y en particular en Italia, et puis aussi aux États-Unis, y también en los Estados Unidos. de sorte que les différents gouvernements nationaux Y esto hizo de cuenta que los distintos gobiernos nacionales et les organisations patronales y las organizaciones del patronato ont pris très au sérieux les événements de 68. han tomado muy seriamente estos sucesos de mayo del 68 Qui signifiait pour eux que peut-être y que significaban para ellos que tal vez s'annonçait la fin d'une possibilité se anunciaban para ellos el fin de las posibilidades de faire perdurer le taylorisme, de hacer perdurar al taylorismo, le Fordisme el Fordismo et la production de masse, y la producción de masa avec le travail réalisé sous contrainte de temps. y la producción masiva con el trabajo hecho bajo restricciones de tiempo. Et ils ont commencé à cette époque Comenzamos entonces en esa época, de très amples recherches, empezaron a hacerse investigaciones muy amplias, notamment en France, especialmente en Francia, mais aussi en Suède, avec l'usine Volvo, también en Suecia, en la experiencia de la fábrica Volvo de automóviles, et aussi aux États-Unis, y también en los Estados Unidos. essayer de penser de nouvelles organisations du travail. Y entonces para poder comenzar a pensar en nuevas formas de organización del trabajo. Au décours des événements de 68, En el transcurso de esos acontecimientos de mayo del año 68, le gouvernement français a décidé de favoriser la recherche sur le travail. en ese contexto el gobierno francés decidió desarrollar las investigaciones acerca del trabajo. Et c'est dans cette vague qui a commencé dans les années 70 Y entonces en esa ola que comenzó en los años 70, que les études entre santé mentale et travail ont été reprises. entonces en esa época fueron retomados los estudios sobre salud mental y trabajo a partir de los años 70. Et un des scientifiques qui a joué
joué un rôle majeur dans ce renouvellement. Y uno de los científicos que jugó un papel muy importante en ese desarrollo Est assez connu, je pense, ici en Argentine. es alguien bastante conocido aquí en Argentina, C'est Alain Wisner. es el profesor Alan Wisner. Voilà, et c'est donc l'occasion pour moi de remercier Julio Nefa Es entonces una ocasión para agradecerle parce que c'est aussi dans ce compagnonnage entre Alain Wisner porque es así en este ámbito de esta compañía y de esta amistad con el profesor Wisner Julio Nefa et moi y Christophe Béjour, que se trouve l'origine de cette rencontre d'aujourd'hui. y es en ese contexto que se encuentra el origen de esta reunión que tenemos hoy. De quelle rencontre s'agit-il? ¿Y de qué encuentro se trataba? C'est une rencontre, encore une fois, avec la psychanalyse, Es un encuentro todavía una vez más del psicoanálisis, mais cette fois-ci dans une rencontre interdisciplinaire. pero ya ahora se trataba de un encuentro interdisciplinaire. Il ne s'agit plus seulement pour le psychanalyste d'être sur le terrain de l'entreprise, No era solamente para los psicoanalistas de ir en el terreno haciendo trabajo de campo en las empresas, mais aussi de discuter avec les scientifiques, pero también la posibilidad de discutir también con los científicos et en particulier avec les sciences du travail, y en particular con las ciencias del trabajo. tout particulièrement avec Alain Wisner, y en particular con Alan Wisner, qui avait une chaire d'ergonomie. que tenía una cátedra de ergonomía. Donc, je ne sais pas si vous savez ce qu'est l'ergonomie, Y no sé si ustedes sabrán lo que es la ergonomía, mais supongo que c'est sí, une discipline relativement récente pero es una disciplina relativamente reciente qui a émergé tout doucement dans les années, à la fin des années 50, au début des années 60. que surgió un poco lentamente a fines de los años 50, a principios de los 60, Surtout en Grande-Bretagne et en France, y sobre todo en Francia y en el Reino Unido, sur l'analyse du rapport entre l'homme et le poste de travail. sobre el análisis del vínculo que se establece entre el hombre y el puesto de trabajo. C'est donc une discussion entre psychanalyse et ergonomie, Es entonces, a partir de una discusión entre psicoanalistas y ergonomistas, et pas seulement d'une confrontation entre psychanalyse et terrain d'entreprise, y no solamente a partir de una confrontación entre psicoanálisis y el terreno, el campo de la empresa, qu'est née la nouvelle clinique du travail, que nació la nueva clínica del trabajo et donc la nouvelle psychopathologie du travail. y por ende la nueva psicopatología del trabajo. Ça a été possible de reprendre ces études et ces enquêtes Fue posible retomar estos estudios y estas encuestas à partir du moment où il a été possible de faire un retournement de la problématique. a partir del momento en que fue posible hacer un cambio profundo de la problemática. Jusque-là, la question posée était la suivante. Hasta ese momento la pregunta, lo que se planteaba era la siguiente. Les systèmes de travail, comme le Fordisme, le Taylorisme, Los sistemas de trabajo como el Fordismo y el Taylorismo, et éventuellement d'autres formes d'organisation du travail, pero también eventualmente otras formas de organización del trabajo, peuvent-elles faire apparaître des maladies mentales spécifiques? pueden hacer aparecer enfermedades del trabajo específicas. La réponse est donc négative. La respuesta era negativa. Le retournement de la question consiste à dire Y el cambio en la problemática de esta cuestión consiste en decir o en plantear ahora la majorité des hommes et des femmes qui travaillent que la mayoría de los hombres y de las mujeres que trabajan réussissent à rester normaux. Logran permanecer normales. La dite normalité Esa dicha normalidad devient alors une énigme. se vuelve entonces un enigma. Comment font tous ces hommes et ces femmes ¿Cómo es que hacen o cómo logran todos esos hombres y esas mujeres pour ne pas devenir malades mentaux du travail, para no volverse enfermos mentales del trabajo, en dépit de contraintes de travail a pesar de las restricciones y de las obligaciones del trabajo, dont le clinicien et le psychopathologiste de las cuales el clínico y el psicopatólogo ont toutes les raisons de penser que c'est très mauvais pour le fonctionnement.
tienen todas las razones para pensar que son muy dañinas o pueden ser muy perjudiciales para la salud mental. Donc la normalité va poser problème. Entonces la normalidad es la que va a partir de ahora a plantear problemas. Je vais y venir dans un instant. Vamos a volver sobre ese tema en un momento. Mais l'idée c'est que si les gens ne sont pas malades, Pero la idea es que si las personas no se enferman, s'il n'y a pas de pour parler en termes scientifiques, s'il n'y a pas de décompensation psychopathologique, para hablar en términos científicos, si no hay eso, si no ocurren descompensaciones psicológicas, ça ne veut pas dire que ces travailleurs et ces travailleuses ne souffrent pas. esto no quiere decir que estos trabajadores o trabajadores no están sufriendo. Donc on va introduire une notion nouvelle Entonces vamos a introducir a partir de ahora una nueva noción o concepto, qui est cette notion de souffrance. que es este concepto de Et sufrimiento. l'idée que la normalité peut être une normalité souffrante. Y la idea de que la normalidad puede ser una normalidad sufriente o con sufrimiento. Je vais donc faire une première remarque. Voy a hacer ahora un primer comentario. C'est que si face à la souffrance générée par les contraintes de travail, Y es que si frente al sufrimiento que está generado por las restricciones del trabajo, les hommes et les femmes ne tombent pas malades, los hombres y las mujeres no se enferman, c'est parce qu'ils développent es porque desarrollan des stratégies de défense estrategias de defensa pour contenir et maîtriser cette souffrance. para contener y para dominar, controlar ese sufrimiento. Y entonces ahí es cuando se desarrollan bajo la vista del clínico Une clinique extraordinaire una clínica extraordinaria qui est une clinique de défense que es una clínica de las defensas, contre la souffrance au travail. las defensas contra el sufrimiento en el trabajo. C'est une clinique assez bouleversante Es una clínica que es bastante conmovedora parce qu'elle est à la fois très diversifiée, porque es a la vez muy diversificada, parce qu'elle est très ciblée, a la vez es muy particularizada, muy focalizada. chaque contrainte de travail, face à chaque contrainte de travail, Frente a cada restricción específica del trabajo, les hommes et les femmes inventent des défenses tout à fait idoines, tout à fait spécifiques. los hombres y las mujeres construyen defensas que son completamente idóneas o específicas a esas restricciones. De telle sorte que les stratégies de défense dans le bâtiment De manera tal que las estrategias de defensa en el sector de la construcción ne sont pas les mêmes stratégies que dans la production chimique, no dans son la las mismas pétrole. estrategias que en el caso de la producción o de la industria química o de la industria del petróleo. Il y a des stratégies spécifiques des opérateurs des industries nucléaires, Hay estrategias específicas de los operadores de las industrias nucleares il y a des stratégies spécifiques de la police, y hay estrategias también específicas por parte de la policía il y a des stratégies spécifiques de certains corps d'armée, y hay algunas estrategias específicas de ciertos cuerpos de la Armada il y a des stratégies spécifiques des marins, y también estrategias específicas de los marinos, mais on a aussi plus récemment mis en évidence pero también más recientemente pudimos poner en evidencia des stratégies collectives de défense estrategias colectivas de defensa inventées par les cadres, que han sido inventadas por los ejecutivos, por los empresarios, par les dirigeants. por los dirigentes de las empresas. Cette clinique, je vous en parlerai dans 2 minutes, Esta clínica vamos a desarrollarla ahora en algunos minutos, mais je vais peut-être faire une petite remarque quand même encore sur cette normalité. pero voy a hacer ahora otra observación acerca de esta normalidad. La normalité, donc, c'est un compromis La normalidad entonces es un compromiso entre la souffrance et les défenses. entre el sufrimiento y las defensas. Mais ce compromis, il n'est jamais stable. Pero este compromiso no es nunca estable. Il est toujours précaire. Es un compromiso que es siempre muy precario Il est une invention des individus. y es una invención, un invento de los individuos. Il est aussi une invention des collectifs, ce n'est pas la même chose.
y también puede ser una invención de los colectivos, lo cual no es lo mismo. Cet équilibre entre souffrance et défense est toujours menacé. Y este equilibrio entre sufrimiento y defensa siempre está amenazado. Il faut toujours le reconquérir. Siempre es necesario volver a forjarlo, a construirlo, a reconquistarlo. Tout ça, c'est pour dire que la normalité, c'est le résultat d'une lutte. Todo esto para decirles que en realidad la normalidad es el resultado de una lucha. Et c'est une lutte très compliquée, Y es una lucha muy complicada. dont précisément la psychodynamique du travail va s'occuper. Una lucha muy complicada de la cual en particular la psicopatología del trabajo se va a dedicar. Voilà. La normalité, ce n'est pas la santé. Pero la normalidad no es la salud. C'est une deuxième remarque. Esta es una segunda observación. Le mieux qu'on puisse espérer, Lo que mejor se podría esperar, dice, c'est la normalité. lo que mejor se podría esperar es la normalidad. Mais la santé, ça n'est pas un objectif raisonnable. Pero al mismo tiempo buscar la salud no es un objetivo razonable. Donc, la clinique et la psychopathologie du travail La clínica de la psicopatología del trabajo plaident contre la définition de la santé de alguna manera está en lucha contra una definición de la salud. qui est proposée par l'Organisation mondiale de la santé. Esa definición de la salud propuesta por la Organización Mundial de la Salud. Vous connaissez certainement cette définition. Ustedes seguramente conocen esa definición. Un état complet de bien-être Es una situación de pleno bienestar physique, físico, et social. psíquico y social. Ça n'existe pas. Eso no existe. Pour moi qui suis clinicien, ça n'existe pas. Para mí que soy un clínico, dice él, no existe. La plupart d'entre nous avons en fait plusieurs maladies. La mayor parte de nosotros tenemos en los hechos varias enfermedades. Les yeux bigleux, Algunos problemas de visión, les oreilles qui ne marchent plus très bien, hay algunos oídos que no marchan muy bien, les cheveux qui tombent, los cabellos que caen, les insomnies la nuit, algunos tenemos insomnios en la noche, l'eczéma ou l'urticaire sur la peau, algunos eczemas urticarios en la piel, les douleurs rachidiennes et cervicales, los dolores cervicales, sans parler de constipation ou de diarrhée. sin hablar de las constipaciones o de las diarreas. Enfin bref, c'est un désastre. En general, esto es un desastre. La plupart d'entre nous, nous avons plusieurs maladies chroniques. Y la mayor parte de nosotros tenemos muchas enfermedades crónicas. Et on élabore des stratégies Y entonces se elaboran algunas estrategias pour lutter contre ces maladies, para luchar contra esas enfermedades, sans réussir à les vaincre, sin jamás tener la posibilidad de vencerlas realmente. mais au mieux en trouvant un compromis acceptable Y entonces se trata de encontrar con esas enfermedades un compromiso aceptable qui permet, malgré les céphalées, y que nos permite, a pesar de los dolores de cabeza, cefaleas, les douleurs gastriques o los dolores gástricos et le stress, y el estrés, entre guillemets, entre comillas, de continuer à vivre et à travailler, entonces a pesar de todo eso tratamos de continuar a vivir y a trabajar. de pouvoir encore aimer les autres et s'aimer soi-même. Podemos entonces tratar de amar a los otros y quererse a sí mismo. Voilà. Donc, il faudrait maintenant que je vous parle un petit peu de ces stratégies de défense. Y entonces ahora voy a hablar de estas estrategias de defensa. C'est un petit peu long à décrire, Es un poco largo para describir, donc je vais être assez schématique. por ende voy a ser bastante esquemático. Mais la grande découverte de la clinique du travail, Pero el gran descubrimiento de la clínica del trabajo c'est que les hommes et les femmes es que tanto hombres como mujeres sont capables d'inventer des défenses son capaces de inventar defensas qui ne sont pas seulement des défenses individuelles, que no son solamente defensas individuales, comme on les connaissait traditionnellement en psychanalyse. como tal cual se conocían tradicionalmente en el psicoanálisis. Le terme freudien, c'est mécanisme de défense. El término freudiano específico es mecanismo de defensa. Mais ce qu'on a découvert avec la clinique du travail, c'est qu'il existe aussi des stratégies collectives de défense.
Pero lo que se descubrió con la clínica del trabajo es que existen también estrategias colectivas de defensa. Ce qui suppose une forme de coopération entre les travailleurs. Y esto supone una suerte de cooperación entre los trabajadores pour se battre ensemble para luchar juntos contre les effets délétères de la souffrance au travail. Contra los efectos perjudiciales del sufrimiento en el trabajo. Les premières stratégies collectives de défense Y las primeras estrategias colectivas de defensa ont été mises en évidence dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. fueron puestas en evidencia en el sector de la construcción y de los trabajos públicos en general. On a retrouvé ces mêmes stratégies au Brésil, Se han encontrado estas mismas estrategias colectivas en Brasil, chez les ouvriers de la construction civile, en los obreros de la construcción civil, et c'est aussi quelque chose d'assez surprenant, y también algo bastante sorprendente, c'est que les ouvriers brésiliens y es que los obreros brasileños trouvent les mêmes solutions et inventent les mêmes stratégies de défense encuentran las mismas soluciones y inventan las mismas estrategias de defensa que les ouvriers français. que los obreros franceses. C'est très impressionnant. Y esto es muy impresionante. La première fois que je suis arrivé au Brésil, Y la primera vez que tuve la ocasión de estar en Brasil, je craignais de raconter la clinique du travail française. tenía cierto temor de contar cómo era la clínica del trabajo francés, Et j'ai été très surpris de découvrir y me sorprendió mucho descubrir que les ingénieurs et les ouvriers de la pétrochimie brésilienne que los ingenieros y los obreros de la petroquímica, de la industria petroquímica en Brasil, se reconnaissaient intégralement dans les stratégies de défense inventées par les ouvriers français. se reconocían completamente en las estrategias de defensa que habían construido los obreros en Francia. Ce qui soulève des problèmes psychopathologiques très intéressants. Y esto permite visualizar problemas psicopatológicos muy interesantes, Parce qu'il n'y a pas de rapport direct entre les contraintes du travail porque no hay vínculos directos entre las restricciones del trabajo et les défenses. y las defensas. Entre les contraintes et les défenses, Entre las restricciones y las defensas il y a toute l'épaisseur psychique está todo el espesor psíquico des individus qui composent les collectifs. de los individuos que componen el colectivo, C'est d'autant plus remarquable qu'ils réussissent à trouver les mêmes solutions. y esto es tanto más sorprendente porque llegan juntos a encontrar la misma solución. En réalité, il y a des petites différences En realidad hay pequeñas diferencias qui montrent bien que ça n'est pas un stéréotype que muestran de esta manera que no se trata de un estereotipo et qu'on n'est pas du tout dans une problématique de conditionnement. y que no estamos para nada en una problemática del condicionamiento. À tel point ceci est vrai Y esto es hasta tal punto cierto que certaines de ces stratégies de défense que algunas de estas estrategias de defensa, qui finissent par poser des problèmes, y compris aux dirigeants d'entreprise, que terminan por plantearle problemas incluso a los dirigentes de las empresas, peuvent être spécifiquement combattues par le management. pueden ser específicamente combatidas por el management. Alors, les ouvriers Entonces los obreros renforcent les défenses fortalecen aún más, refuerzan esas defensas pour lutter contre l'agression supplémentaire constituée par le management para luchar contra esa agresión suplementaria que se viene a agregar, constituida por el management. et se profile alors le risque Y entonces ahí es donde se divisa el riesgo d'une radicalisation des stratégies collectives de défense de una radicalización de las estrategias colectivas de defensa y que llamamos en ese momento ideología defensiva del oficio o de la profesión, dont je donnerai éventuellement les caractéristiques tout à l'heure, y de las cuales veremos tal vez luego las características, mais qu'il convient de distinguer des stratégies collectives de défense pero que es conveniente de distinguir de las estrategias colectivas de defensa, parce que les idéologies défensives du métier porque las ideologías defensivas de las profesiones annoncent toujours anuncian siempre, que la violence physique, la violence matérielle, va Que se la- déclencher sur le lieu de travail. anuncian siempre que la violencia física, la violencia material va a desencadenarse de manera sí o sí, digamos, en el ámbito del trabajo. Alors je vais vous raconter brièvement une stratégie collective dans le bâtiment. Entonces les voy a contar ahora la anécdota muy brevemente de una estrategia defensiva en el sector de la construcción.
Stratégie. de défense. Dans le bâtiment, les ouvriers ont des comportements qui sont un peu paradoxaux. En el sector de la construcción, los obreros tienen comportamientos que pueden ser un poco paradójicos. Ce sont des comportements paradoxaux par rapport au risque. Y sobre todo son comportamientos paradójicos en función de los riesgos. C'est le secteur industriel Es el sector industrial où il y a le plus d'accidents du travail donde existe la mayor cantidad de accidentes de trabajo et le plus de morts dans un pays comme la France. y la mayor cantidad de muertes también en un país como Francia. Et curieusement, les ouvriers du bâtiment Y sorprendentemente los obreros del sector de la construcción entretiennent entre eux mantienen entre ellos des conduites paradoxales vis-à-vis du risque. conductas que son paradójicas frente al riesgo. Ils refusent de mettre le casque de protection, Se niegan a ponerse el casco de protección, ils refusent de respecter les consignes de sécurité, se niegan a acatar las consignas de seguridad, mais ils font plus que ça. pero hacen aún más que todo esto. Ils rajoutent des risques nouveaux, Agregan nuevos riesgos, ils inventent des jeux dangereux inventan, por ejemplo, juegos que son peligrosos auxquels ils invitent tous les ouvriers à jouer. y invitan a participar de estos juegos a todos los obreros. Je peux vous en donner des centaines d'exemples. Y puedo darles centenares de ejemplos de estos tipos de juegos peligrosos. Par exemple, comment des ouvriers dans le bâtiment rangent leur caisse à outils le soir. Por ejemplo, cómo los obreros de la construcción guardan su caja de herramientas a la noche cuando terminan el trabajo. Il y en a un qui est au 3e ou 4e étage, Hay sur uno un que échafaudage, Hay uno que está en un andamio en el tercer o cuarto piso et il pousse un cri y, por ejemplo, pega un grito pour prévenir l'ouvrier qui est au rez-de-chaussée para alertar al obrero que se encuentra en la planta baja et il lâche le marteau, le tournevis, y ahí es donde tira por la borda el martillo, el destornillador et l'ouvrier qui est en bas au sol y el obrero que está en planta baja doit attraper le los marteau au vol. tiene que agarrar el martillo al vuelo. Et tous les outils descendent par voie aérienne. Y todas las herramientas son así lanzadas por vía aérea. Vous vous en doutez, c'est extrêmement dangereux. Y como ustedes sospecharán, es extremadamente peligroso C'est totalement interdit. y está totalmente prohibido sobre todo. Mais ils font ça tous les soirs. Pero hacen eso todos los días Ça va beaucoup plus loin que ça. y va mucho más allá de todo esto. Ils inventent des épreuves organisées en série Inventan pruebas que están organizadas en series et ils appellent ça le parcours du combattant. y llaman esto el recorrido del combatiente. Et chaque ouvrier doit passer le parcours du combattant. Y cada obrero tiene que atravesar y hacer ese recorrido del combatiente. Parmi ces épreuves, il faut monter sur une échelle qui a été mise horizontalement au-dessus du vide sur 2 pans de mur. Y por ejemplo, una de las pruebas es que hay que atravesar por una escalera que está puesta en horizontal, arriba de un vacío, digamos, sostenida por 2 muros, pero sobre el vacío. Il y a 15 mètres ou 30 mètres en dessous Y puede haber 15 o 30 metros entre esa escalera y el suelo. et il doit passer debout. Y tiene que pasar parado, caminando por sobre esa Et quand il escalera. a réussi, il faut qu'il prenne un sac de sable de 20 kg ou 30 kg Y cuando logró hacer esa prueba, lo que tiene que hacer es ponerse una mochila que tiene 20 kilos de arena et il faut encore qu'il passe. y pasar de nuevo para el otro lado. Je peux vous donner des exemples qui mettent en scène plusieurs personnes dans le collectif de travail. Y estos ejemplos que les puedo dar significan varias personas en el colectivo de trabajo. Par exemple, au sommet d'un gratte-ciel en construction, Y por ejemplo, en la cima de un rascacielos en construcción, vous avez des fers